preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast y ustedes eligen en el momento en el que desean escucharnos. Todo va bien y como cada mañana, como cada día, me acompaña Pilar Molero. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Jesús Javier. Pues muy bien, vamos avanzando en esta semana de novedades y bueno, yo creo que vamos bien de momento. La cosa se está poniendo en marcha poco a poco y vamos cogiendo nuevos ritmos y nos vamos acostumbrando a ellos. Bueno, ya tercer día de esta fase 1, ya nos vamos acostumbrando también a esta fase 1 y vamos viendo también que se está produciendo movimiento y que estamos viendo también a gente en la calle, pero eso sí hay que mantener la responsabilidad y ser muy conscientes de de que el virus sigue ahí y que tenemos que seguir manteniendo esas medidas de higiene, esas medidas de distancia social. Como he leído por ahí en algún meme, en alguna información que se publica a través de redes sociales, estamos saliendo con el virus. No quiere decir que el hecho de que hayamos salido de esta fase de confinamiento pues no haya desaparecido el peligro. El peligro continúa ahí, así que por lo tanto tenemos que extremar las precauciones, que este tiempo que hemos pasado pues nos haya servido también para tomar conciencia y para que nos vayamos habituando también a esta situación. De hecho, ya tenemos asimilada esa distancia interpersonal que debemos de mantener, ¿no? De mínimo 1,5 metros, 2 metros, que eso pues es verdad que si lo hubiéramos pensado así de golpe hace 2 meses nos hubiera costado más. Y el uso de mascarillas, que como contaremos más adelante, pues ya va a ser obligatorio. Una serie de medidas, sobre todo también las medidas de higiene, que ya tenemos también muy asimiladas. Y bueno, pues eso quizá nos ayude a poder ir dando pasitos poco a poco como nos están proponiendo y como tú dices siempre con mucha responsabilidad. Lo importante es que continuemos adelante y no dar ningún paso atrás, ¿no? A partir de ahora y eso es lo que debemos hacer, lo que tenemos que ir procurando ir acostumbrándonos a esta neonormalidad, novonormalidad. Eso es. Y bueno, pues lo importante es no volver atrás porque ya sabemos todos lo mal que lo hemos pasado durante este tiempo. Así que mucha cabeza. Uh-huh. Y bueno, hoy que es 20 de mayo se celebra algo que puede parecer una chorradita, pero que es muy importante. Hoy 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, un día que se ha instaurado para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores. Porque si desaparecen los polinizadores, el resto de la biodiversidad está seriamente amenazada. O sea que, bueno, pues Naciones Unidas decidió declarar este 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, que como sabéis todos son una especie que está muy en riesgo y que tenemos que cuidar mucho. Dependemos de ellos porque además los polinizadores, las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos o por ejemplo también los colibríes, pues permiten que se reproduzcan muchas plantas y entre ellas muchas plantas de las que depende nuestra alimentación, muchísimos cultivos alimentarios. Así que tienen muchísima importancia. Y bueno, pues remito a un capítulo de Los Simpson en el que Lisa Simpson se muestra muy preocupada precisamente por las abejitas. Así que bueno, vamos a tener conciencia de la importancia de las abejas y también tener en cuenta que es una actividad que está presente en nuestra comarca a través de diversos apicultores y que uno de los productos fundamentales que producen las abejas también es la miel y bueno, pues estar muy agradecidos por ese producto que tienen las abejas y que forma también parte de nuestra alimentación.
Además, una miel de muchísima calidad que tenemos aquí en esta zona, así que os recomendamos que cuando veáis algún productor de la zona vendiendo la miel que se elabora aquí, que la compréis porque vais a quedar encantados. Eso es cierto. Estamos hablando mucho de ese comercio de cercanía, de esos productos de proximidad, pues apostemos por ellos porque además de ser una apuesta por nuestra tierra, es una apuesta por productos de calidad, de verdad. Bueno, pues miel natural y además también de nuestra tierra, que esto siempre es importante destacarlo. Y bueno, Pilar, comenzamos ya con nuestro programa y como es habitual, pues vamos a hacer un pequeño viaje hasta Berlín, porque allí nos espera María Jesús Ortiz Moreiro, que ha estado repasando la prensa y además ha destacado también algún artículo bastante interesante acerca de personas que han estado con nosotros y acerca de personas que durante esta crisis su trabajo ha resultado fundamental. De las noticias y entrevistas que he visto y leído en los últimos días, hay una que me gustaría comentar contigo. Se trata de las reflexiones de una mujer que trabaja de cajera en un supermercado. Ha sido lo mejor y más interesante de la prensa por la sinceridad que desprenden sus afirmaciones. Cuenta que los acopios de comida se han relajado, pero que hay algo que no ha cambiado desde el inicio: el mal humor de los clientes, y que los clientes paguen con ella y sus compañeros ese mal humor. Asegura que con toda esta crisis se han perdido las maneras y que la situación no mejora con la supuesta mejora de las circunstancias. Clientes que al principio se mostraban solidarios con ella e incluso le hacían regalos como manera de premiar el esfuerzo de trabajar en condiciones de emergencia sanitaria, ahora solo descargan en ella y los demás empleados su estrés acumulado, por ejemplo, negándose a llevar mascarilla u olvidando que si estornudan o tosen deben evitar hacerlo en abierto, sino poniéndose el codo. Se queja de que por mucha mampara de protección que instalen en la caja, si hay gente que no asume la disciplina y se escuda en no sé qué teoría conspirativa, la cosa no va. Esta mujer ha iniciado una recogida de firmas para solicitar que su gremio, además de otros trabajos reconocidos como relevantes durante esta pandemia, sean mejor pagados y, por supuesto, sean más respetados por toda la sociedad. Esto conecta con la importancia de la responsabilidad individual. Precisamente una columna de opinión en el Süddeutsche Zeitung, que es un periódico de Múnich, Baviera, por cierto, ha sido uno de los estados federados más golpeados por el coronavirus en Alemania. Pues bien, el Süddeutsche Zeitung, como decía, titulaba que solo la sensatez protege ante una segunda oleada. Se suceden desde la autoridad, desde la prensa, los llamamientos al mantenimiento de la distancia social, del uso de mascarilla en espacios públicos, a las normas de higiene como parte de estos tiempos. Que sí, que es difícil, por ajeno a todo lo que hemos aprendido y conocido hasta ahora, pero es algo necesario. ¿Que nos cuesta? Sí, sin duda, y muchísimo. Todo esto nos cuesta mucho. Es más, los efectos del desgaste emocional del confinamiento o de la limitación de nuestra rutina social están aún por ver. Se empiezan a leer artículos aquí en la prensa alemana sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de la población. Desmotivación en el alumnado, sobrecarga en los teletrabajadores, quemazón en los padres que, además de su trabajo, tienen que apoyar a su hijo en sus tareas escolares, la incertidumbre sobre el mantenimiento o no del puesto de trabajo cuando todo esto pase. Se fuma más, se bebe más y autoridades sanitarias han mostrado ya públicamente su preocupación porque la situación desemboque en un aumento del consumo de ansiolíticos, que aumenten los suicidios y que la condición de infectados del COVID-19 se convierta en estigma social para estas personas, para los enfermos. Son muchos, como vemos, los retos sociosanitarios que trae parejo la crisis total del coronavirus. Es la mayor crisis sanitaria y está apuntando manera a que económica también en los últimos 100 años. Esperemos se vayan resolviendo de la mejor manera posible.
Saludos desde Berlín, Guadix. Todo va bien. Saludos, María Jesús. Pues todo va bien y como decimos muchas veces, somos nosotros los que tienen que hacer que todo vaya bien. Ya hay bastantes problemas y desde luego esto de la cuarentena, el confinamiento, pues es evidentemente una experiencia desagradable para muchísimas personas que se manifiesta en aumento de ansiedad, en miedo, en apatía, la incertidumbre por el futuro, tal y como refleja María Jesús en esta intervención en el día de hoy. La verdad que es preocupante. Lo que tenemos que hacer también es trabajar un poco por nuestra parte para que estas situaciones pues no sean aún más desagradables. Porque es verdad que, bueno, la parte dura de la realidad la tenemos ahí, pero siempre podemos elegir cómo afrontarla. Es verdad que puede sonar un poco a mundos de yuppie, ¿no? El intentar afrontarlo todo desde una actitud más positiva, pero en realidad es que eso nos va a beneficiar, porque la parte negativa, como digo, ya está. Si lo afrontamos con fuerza y con una actitud positiva, seguramente vamos a ser capaces de verla desde otra perspectiva y de afrontarla quizá con más fuerza, que es lo que nos hace falta. Y bueno, no perder nunca las formas. Bueno, lo hemos comentado alguna vez, que salir a pasear y llevar una mascarilla no quiere decir que nos volvamos unos maleducados. Si nos cruzamos con alguien podemos saludar igualmente y sonreír, que eso no cuesta nada y que ayuda a que el ambiente sea siempre mejor. Hay que tener también en cuenta que todo esto va cambiando, que el tiempo va pasando, que todo esto hace mella. Es verdad que quizá al principio hemos tenido un optimismo ingenuo, pero bueno, pues vemos que hay que el ambiente se calienta y lo que debemos de evitar es que vayamos a una deriva en la que la convivencia pues se convierta en algo bastante difícil. Así que bueno, vamos entre todos a ayudar a que todo sea más fácil, porque esto es difícil, esto es incómodo para todas las personas. Entonces tenemos que poner cada uno de nuestra parte para entender a los demás y también para que los demás nos puedan entender mejor sin necesidad de malas formas, ¿no? De malas maneras, como decía María Jesús. Y nosotros tenemos la suerte en Todo va bien, Guadix, que contar con una colaboración, la de Violeta Medialdea Morillas, psicóloga, que cada semana nos aporta una pequeña estrategia para ir mejorando. Hoy nos habla de las expectativas, o mejor dicho, de evitar crearse falsas expectativas. Hola, el tema que he elegido para hablar hoy es la trampa que vivimos con las expectativas. Pero, en primer lugar, ¿qué son estas expectativas? Son las creencias sobre el futuro que nosotros mismos nos creamos. Podemos tener expectativas sobre algo que ya hemos vivido antes. Por ejemplo, podemos planear las vacaciones cuando sabemos que en nuestro trabajo normalmente siempre nos asignan los mismos días. Pero también podemos generar expectativas en base a creencias. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con que le toque la lotería? No tenemos por qué haber sido agraciados antes con esa suerte para generar esa ilusión y expectativa con ganar dinero. A nuestro cerebro ya sabemos que le encanta rellenar huecos que tienen blanco. Igual que cuando os hablé sobre incertidumbre y vimos que la mente tiende a responder las preguntas que se generan de forma automática, ahora vemos con estas expectativas que la tendencia está en fantasear con posibles eventos futuros. Este es un ejercicio muy divertido y que además nos reporta sensaciones agradables, a las que es muy fácil engancharse. A mí personalmente me gusta fantasear con viajes, países que aún no he visitado, rincones de la naturaleza paradisíacos, etc. Pero cada uno tiene una fantasía diferente y además pueden tener un valor distinto en cada persona. Pero aplicando esto al tiempo de cuarentena que llevamos todos, estas semanas que hemos estado confinados, las expectativas han jugado un papel muy importante en la motivación que hemos sentido. Porque os planteo esta situación. Imaginar que salimos, que nos reencontramos con nuestros seres queridos,
o que empezamos a hacer la actividad que tanto nos gusta hacer en el exterior. Todo eso nos hace sentirnos mejor, nos anticipa la sensación que tendremos en el futuro y por tanto la del presente pues también es buena. Así que esa motivación se la podemos deber en cierto modo a esas expectativas. Nos ayudan a animarnos en algunos días que pudieran ser un poquito más apagados. Y hasta ahora pues parece que las expectativas juegan en favor de nuestro estado de ánimo. Pero tengo que deciros que no siempre tiene por qué ser así. Os voy a explicar en qué casos pueden producir el efecto contrario y sobre todo cómo gestionarlo para no dejar que eso nos ocurra con frecuencia. Cuando esas creencias sobre el futuro se comprueban, pueden ocurrir dos situaciones diferentes. Por un lado, que se cumpla todo lo que hemos imaginado. Y por otro, pues que no se cumpla nada. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Pues que podemos sentirnos frustrados. También, al principio, hice la distinción entre expectativas basadas en una realidad conocida y las que simplemente nosotros nos imaginamos. Ahora vamos a ver que ambas no nos producen las mismas emociones. Cuando estamos acostumbrados a que algo ocurra de forma habitual y deja de ocurrir, nos sorprende. Podemos sentirnos desconcertados porque no tenemos pruebas de realidad que lo justifiquen. Sin embargo, cuando no ocurre algo con lo que estábamos fantaseando, nos sentimos frustrados, como con mala suerte, que incluso hay sensación de desolado, de que no merecíamos eso. Y esto es paradójico, ¿no? Porque las pruebas de realidad avalan más el suceso que ya conocíamos de antes que el que hemos imaginado. Sin embargo, al dejar volar nuestra imaginación, nuestro cerebro ha rellenado, como decía antes, esos espacios que no tiene para dar la certeza que necesitamos. Conocer esto es muy importante porque podemos aprender a manejar los sentimientos de malestar que esa mala gestión de expectativas pueden generarnos. Nosotros en psicología llamamos a este trabajo el ajuste de expectativas y se trabaja relativizando las anticipaciones a las expectativas que nos proporcionan estar preparados. Preparados para distintos escenarios. Quiero decir, hay que trabajar por ver qué cosas pueden ocurrir cuando nos imaginamos algo. Puede ocurrir que se cumpla, pero también puede ocurrir que no. Para ambas situaciones es importante tener una estrategia preparada, ya que esta posición es mucho más ajustada a la realidad de un evento que no sabemos su probabilidad de ocurrencia. Bueno, los que ya me hayáis escuchado otras semanas anteriores, habréis notado que normalmente a la parte final de la intervención le añado una técnica sobre el tema, pero esta semana he querido que sea de una forma diferente. Ya que en Granada estáis en fase 1 y podéis disfrutar de otras cosas, imagino que tendréis menos tiempo. Así que la explicación no va a ser hoy de una técnica, sino que va a ser un aprendizaje práctico que ya todos y todas hemos vivido. Porque hoy no es martes, hoy es miércoles. Así que imagino que alguna gente ya se había acostumbrado a que el martes estuviese esta sección de psicología. Y no ha sido así. Ahí había una expectativa generada en base a una creencia que sí había prueba de realidad. Entonces has sentido sorprendida. Pero tranquila, que ese pequeño juego de práctico era para poder mandaros el audio hoy. Así que nos vemos la semana que viene, en martes, no hay más juegos, y espero que la fase 1 os siente divinamente. Un beso a todos y un abrazo. Fortísimo abrazo, Violeta. Y bueno, efectivamente, ayer echamos en falta a Violeta y bueno, pues teníamos esa expectativa, lo hemos comprobado a través de este pequeño juego de Violeta. Y muy importante lo de crearse expectativas reales, no crearse falsas expectativas, ser realista cuando uno se plantea esas expectativas, aunque también ese puntito de ilusión pues nos puede ayudar, ¿no?
Lo ha explicado muy bien, Violeta. La verdad es que es muy didáctica explicándolo todo y lo hace de una forma que es muy fácil de comprender. Así que yo he tomado nota y me lo voy a ir aplicando. La verdad es que es aquello que se dice, ¿no? De que cuando te creas una expectativa muy grande y no se cumple y te sientes frustrado, no es responsabilidad de nadie más que de ti, porque te has creado una ilusión que quizá ya sabías desde la partida que no iba a ser posible conseguir, ¿no? Entonces, es muy, muy práctico todo lo que nos explica Violeta, claro que sí. Bueno, pues un buen entrenamiento también el que nos hace. Y eso sí, el próximo martes te esperamos, Violeta. Y bueno, pues esta es una de las cuestiones, ¿no?, que estamos hablando durante todo este tiempo, que es pues ese apoyo psicológico, utilizar también esas técnicas psicológicas de Violeta durante todos estos días, pues para hacer más llevadero esta situación extraña, ahora mismo en fase 1. Así que, bueno, pues también hay que ir aprendiendo cosas nuevas que nos va generando esta nueva situación. Y antes de pasar a nuestra sección de agenda y actualidad, pues me gustaría recuperar ese sonido de Damon Robinson que nos ha regalado esta semana con la versión de nuestra sintonía, si te parece bien, Pilar. Me parece genial, estoy deseando escucharla. Pues genial como siempre, Damon, y pasamos a la segunda parte de nuestro podcast, al segundo tramo de nuestra primera parte del podcast, que es precisamente el relativo a la agenda y a la información. Y empezamos con una noticia preocupante. Desde el principio del confinamiento y los efectos del confinamiento hemos estado hablando acerca de ello, y es lo relativo a las víctimas de violencia de género. Pues bien, ya podemos hablar con datos, y según se ha adelantado a través del Ministerio del Ministerio de Igualdad, las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el confinamiento se han elevado a 18.700 consultas, en total un 61,56% más que el año anterior. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, afirma que el incremento de las llamadas y las consultas pertinentes al 016 sigue siendo un aumento muy, muy significativo, un número muy significativo. Además de ello, también Victoria Rosell ha hablado de los datos del mes de mayo, y también de cómo a través de la entrada de la mayor parte de España en la fase 1, pues también influye en estos datos. La escuchamos. El incremento de las peticiones de asistencia, de las llamadas y de las consultas pertinentes al 016 sigue siendo muy llamativo. Hay algo de disminución muy ligera en la segunda quincena de mayo, que sigue corroborando la necesidad de estos servicios esenciales, y puede deberse a que desde el 11 de mayo muchas mujeres en fase 1 tienen algo. Sin embargo, esto no solo no tiene que llevarnos a relajar las exigencias, sino que impone planificar la fase siguiente de desescalada o de proyecto de salida, que implica no solo a los servicios sociales de atención integral a las víctimas de violencia, sino también garantizar su acceso seguro a la justicia y el deber de detectar los casos que no se denuncian, esto a través de sanidad, servicios sociales y también de la colaboración ciudadana. Bueno, pues la violencia de género, un tema que nos preocupa. Recuerden que siempre está a su disposición el teléfono
016, un teléfono que además no deja rastro en la factura telefónica, aunque es necesario también borrarlo de la memoria de las llamadas realizadas. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Además de que existen otros mecanismos habilitados para intentar salir de esta situación de violencia de género, y que también existen recursos profesionales a todos los niveles para ayudar a las personas que pasan por esta situación. Fíjate que ligada a esta información, hoy desde la página de Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix se compartía un artículo en el que se cuenta que, que el defensor del pueblo alerta de que hay fallos en todo el sistema de protección y atención a víctimas de violencia de género, y que la solución para estos fallos es seguir insistiendo en una formación específica y especializada para todos aquellos profesionales de perfiles muy diversos que están implicados en todo ese proceso, que es muy complejo, tanto de atención como de protección a víctimas de violencia de género. O sea que es un tema que está ahí muy presente, que es un problema muy grave y en el que hay que seguir prestando atención y trabajando, porque lo requiere de verdad. Bueno, pues un tema que nos ha preocupado también desde el principio, porque la situación era bastante complicada en esa situación de confinamiento. Cambiamos de tema y nos vamos a hablar de las mascarillas. Hemos pasado también a lo largo de todo este tiempo, desde el pasado mes de marzo, a escuchar muchos argumentos a favor e en contra. Lo importante ahora es que las mascarillas se van a convertir en obligatorias, y se van a convertir obligatorias a partir de este 21 de mayo. Sí, a partir de mañana jueves, día siguiente a la publicación en la obligatoriedad, a partir de los 6 años, con algunas excepciones por cuestiones de salud. El BOE también indica que las mascarillas son recomendables para los menores de entre 3 y 5 años. Y ¿para quién hay excepciones? Pues para aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria. Y también aquellas en las que el uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad. Como decimos, recomendable entre 3 y 5 años, obligatoria a partir de los 6. ¿Y en qué lugares? Pues se deben de utilizar en la vía pública, en espacios al aire libre cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros, y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público. Hay que llevarla siempre, pero también se matiza desde Sanidad que su uso no puede ser exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas. Es decir, que en las terrazas, bares o restaurantes su utilización no es obligatoria, porque lógicamente no puedes ingerir nada si tienes la mascarilla, pero en esas terrazas, bares o restaurantes debemos de tener muy presente esa distancia interpersonal de 1,5 metros, 2 metros. Bueno, pues es importante mantener esa distancia de seguridad y recordar que las mascarillas fundamentalmente son obligatorias cuando no se puede mantener esa distancia de seguridad, esa distancia interpersonal de 1,5 metros, 2 metros con otras personas. Recuerden ustedes que a partir de mañana será también obligatorio utilizarlas en espacios públicos, con esas excepciones y con esas limitaciones que acabamos de escuchar. Y otra de las cuestiones que nos preocupa mucho y que es una industria importantísima en nuestra tierra es el turismo, y una de las, digamos, de los orígenes de turistas más importantes que tenemos en nuestra tierra es Alemania, y parece que hay planes, ¿no?, para final del mes de junio. Sí, ayer sabíamos a través de la cuenta de Twitter de Turismo Andaluz que Alemania está impulsando la apertura de fronteras al turismo europeo para el 15 de junio, una fecha que está ahí muy próxima. Y pues eso abre ciertas expectativas, porque quiere decir o hace suponer que a finales de junio se empezaría a poder recibir turismo extranjero. Hay que tener en cuenta que hay una decena de ministros de Exteriores, entre ellas la española, que están trabajando en una estrategia común para salvar parte de este verano, en lugar
lugares en los que, como tú dices, Jesús Javier, el turismo es fundamental, como es nuestro país y especialmente nuestra región, Andalucía. Ya sabemos también que según el plan de desescalada del gobierno español, de nuestro gobierno, en este caso de nuestro país, los viajes entre provincias van a empezar a ser posibles a partir del 21 de junio. Aunque eso es para los que van cumpliendo las fases según se habían previsto inicialmente. En otros lugares será un poco más tarde. Buena parte del turismo, de las expectativas del turismo, están depositadas en ese turismo de interior, en ese desplazamiento entre provincias para, pues este año hacer un turismo quizá algo diferente para mucha gente que igual inicialmente tenían planificado ir al exterior, pero que se abre también esa puerta a empezar a recibir turismo extranjero gracias a esa planificación que se está haciendo a nivel europeo. Bueno, vamos a ir paso a paso, no generar falsa expectativa, como nos recomendaba Violeta. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero bueno, siempre apoyando el turismo. Y una cosa que está en nuestras manos es también convertirnos en turistas de nuestra propia tierra. Una de las opciones que le dábamos este pasado lunes era acercarse hasta Gorafe, pues para conocer el centro de interpretación del megalitismo, o también acercarse pues a otros lugares como puede ser Trópolis, ¿no? En Alcudia, un lugar que también nos ofrece una manera interactiva de disfrutar de un museo bastante especial. Tenemos muchísimas opciones en nuestra comarca y debemos de utilizarlas. Así que durante estos próximos meses no se olviden de seguir utilizando nuestros propios recursos y convertirse también en agentes turísticos para aquellas personas que nos puedan venir a partir de ahora de fuera. Y la formación es una... Sí, Pilar. No, sí, iba a decir lo mismo que tú, que la formación es fundamental en todos los sectores, pero especialmente en el turístico. Uh-huh. Bueno, pues de formación vamos a hablar porque continúan los talleres de Andalucía Lab y continúan con estrategias para hacer más productivos los negocios, ¿no? Uh-huh. Son una serie de cursos online que está ofreciendo Andalucía Lab y que podéis encontrar, por ejemplo, en el Facebook del GDR de Guadix, del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix, en el que encontraréis el enlace a cada uno de esos cursos online, ¿no? Mañana, por ejemplo, hay uno sobre estrategia de email marketing, el día 22, otro sobre herramientas de gestión de redes sociales, el 25 sobre fundamentos prácticos en Facebook, Instagram y Pinterest, claves para una estrategia optimizada. Y incluso el día 26 hay otro sobre cómo posicionar tu empresa para búsquedas localizadas en Google. Ahí sí, es una serie de formación que se va haciendo a diario, online, es muy cómoda y muy práctica de seguir y se prolonga hasta el día 29 de mayo. Yo creo que merece la pena para aquellas personas relacionadas con el sector turístico o aquellas empresas del sector turístico, pues echarle un vistacillo a esta información que, como siempre, nos ofrece el GDR de Guadix, que es de mucho interés y de mucha utilidad. Bueno, pues acérquese a esa información del GDR a través de la página de Facebook del GDR. Y bueno, hemos visto que Internet se ha convertido en una herramienta muy importante. Ya lo era, pero con esta crisis aún más. Y una ayuda que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido ese grupo, esa página de Facebook creada por Dani Jiménez, Guadix, ante la crisis, comercio de barrio, Guadix y comarca, que después se transformó en ese grupo que era Guadix a tu alcance y que, según nos informaba también a través de redes sociales Dani Jiménez, ya se ha convertido en una página web donde toda la información aparece de una manera bastante organizada por familias de productos, por distintas áreas de actividad. Y ya saben que Guadix a tu alcance, a partir de ahora ya también es una página web en la que tenemos un directorio completo del comercio y de los negocios en la comarca de Guadix. No duden en visitarla y si tienen algún comercio, algún negocio, pues no duden también en enriquecerla, porque también es información que es de utilidad para todas las personas.
Ujú. Desde luego, todo lo que vaya surgiendo para paliar esta situación tan difícil que estamos afrontando y que vamos a afrontar, porque, bueno, además de la crisis sanitaria, va a venir una crisis, bueno, va a venir, ¿no? Ya está aquí, una crisis económica importante, porque, bueno, esta situación ha afectado a muchas familias, a muchos trabajadores, a muchas empresas. Y está claro que en situaciones como esta, pues iniciativas como la que cuentas son de mucha utilidad, pero también se hace imprescindible el apoyo de la Administración. Y en el caso de nuestra provincia, Jesús Javier, se ha puesto en marcha un plan que se llama Plan Granada por parte de la Diputación Provincial, que es un plan que suena bastante interesante. El nombre completo es Plan Granada de Recuperación Económica y Social. Plan Granada para los amigos, y en total son 52 medidas que se van a poner en marcha hasta final de año para contribuir a la reconstrucción de la provincia tras la crisis sanitaria que ha supuesto esta crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Y bueno, se dividen en 3 bloques con acciones dirigidas a la protección de las personas, con una inversión de más de 13 millones de euros, acciones dirigidas a la recuperación económica y social, a las que se destina 116 millones de euros, y también apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Granada con una partida de 52 millones de euros. Uh-huh. Por bloques, para conocerlos un poquito más, ¿no? Esa parte destinada a la protección de las personas incluye ¿qué tipo de acciones? Pues acciones como el incremento en las ayudas económicas a las familias y de emergencia social, para lo que se destina 6,1 millones, y el refuerzo de un servicio tan esencial como es el de ayuda a domicilio, para lo que se prevén 2 millones. Uh-huh. Bueno, y hay medidas de todo tipo. Como decimos, el grueso más importante son las destinadas a la recuperación económica y social, decimos con un presupuesto de 116 millones de euros. Destacan aquí inversiones para impulsar la obra pública en la provincia, que es también la mayoría de esta partida, en total 76 millones. También el apoyo a la construcción con promociones de vivienda protegida, 23 millones y medio, y el plan de reactivación de la economía local para entidades locales con 770.000 euros. Medidas que ustedes pueden conocer de manera más detallada si visitan el portal accitania.es, donde aparece toda la información que nosotros le estamos dando y les recomendamos que visiten. Uh-huh. Por último, hablando de esos 3 bloques, por hacer un perfil de lo que puede incluir cada uno de ellos, nos decías antes, Jesús Javier, que el tercer bloque es por un valor de 56 millones de euros y son medidas de apoyo a los ayuntamientos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, el plan de banda ancha para la provincia contará con 1.100.000 euros, porque se ha detectado que hay municipios, sobre todo los pequeños municipios, en los que la conexión a Internet es bastante floja, falla muchísimo, y eso genera... La brecha digital es importante para nuestra empresa, y como hemos visto también en este momento, es importante también para la educación. Es fundamental para la educación. Es que no podemos generar esa brecha educativa derivada de una brecha digital, porque, claro, los niños y niñas no pueden ir al cole. Se han planteado servicios de educación telemática, pero claro, si vives en un municipio en el que la conexión a Internet falla constantemente o es muy lenta, o ni siquiera tienes conexión a Internet, pues por circunstancias familiares y económicas, esa diferencia entre la formación que tú recibes y tus compañeros va a ser enorme. Entonces hay que apostar por eliminar esa brecha. Es una de esas medidas que se incluyen de apoyo a los ayuntamientos. Como dice Jesús Javier, podéis completa en Diario Digital Accitania. Y que sepáis también, nos contábamos hace unos días que Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix, Sulair, estuvo convocada a una reunión con el presidente de Diputación y la delegada de Igualdad, como estuvieron convocados también muchos otros colectivos de la comarca para hacer aportaciones precisamente a tener en cuenta en la elaboración de este plan que, pues se presentaba y se hacía realidad ayer. Bueno, y también aprovechamos también este momento pues para hablar, para mostrar también todo nuestro apoyo a raíz de hablar de esa brecha digital, mostrar nuestro apoyo a toda la educación, a mostrar nuestro apoyo al mundo de la educación, que sabemos que
a pesar de esas dificultades, a pesar de todo lo que ha supuesto esta crisis sanitaria y esta brecha digital, hemos visto que el mundo de la educación, los profesionales de la educación han hecho un esfuerzo tremendo, para que lleguen a todas las personas. Comentar que hay una cierta indignación, o bastante indignación, no vamos a pintar las cosas, hay bastante indignación por parte del colectivo de la educación a raíz de la publicidad de una empresa en Granada, en la capital granadina, de una academia en la que, comentaba que ante la falta de compromiso por parte de los educadores, pues esta academia privada se comprometía a ayudar a los estudiantes de selectividad y salvar pues todos esos problemas que se hubiesen podido ocasionar. Lo cierto es que este anuncio, que se había emitido en distintas emisoras de radio, ha provocado la indignación del colectivo de la educación, y nosotros nos sumamos también a esa reivindicación del papel del profesorado, que en muchos casos se ha tenido que poner al día a la hora de utilizar herramientas, se ha tenido que poner al día a la hora de buscar estrategias para mantener la motivación de su alumnado. Así que, por lo tanto, todo nuestro apoyo y toda nuestra consideración a ese colectivo. Son importantes las tareas de las academias privadas, pero no hay que menospreciar ni mucho menos lo que ha sido el trabajo, ¿no? por parte de todas las por parte del colectivo del mundo de la educación, salvando en ocasiones, como en el caso de nuestra comarca, el problema de la brecha digital, ¿no? De hecho, es que hay que partir de la base que son cuestiones complementarias. Los centros educativos tienen una función y las academias están ahí para complementar esa función en los casos que sean precisos o para quien lo elija, ¿no? Que les sirva como sistema. Y pues son igualmente útiles los dos, tienen objetivos diferentes, cometidos diferentes, y desde luego no puede servir, yo desconocía esta campaña, pero no puede servir desprestigiar un sistema que además se lo está currando muchísimo para tratar de sacar provecho. Eso yo creo que ahí han tenido una estrategia equivocada. No sé si partiría de la academia en cuestión o de quien les diseñara la publicidad, pero desde luego totalmente equivocada. Yo creo que el sentir de la mayoría no es ese para nada y de hecho trabajan grandes profesionales que son muy conscientes de cuál es su cometido y cuál es su objetivo y no caerían en ese error, desde luego, un error garrafal. Bueno, hay que decir que esa campaña que se había emitido en radio ya ha sido retirada. También hay que decir que la actuación ha sido bastante rápida, la rectificación ha sido bastante rápida y se ha pedido disculpas al colectivo. Pero, bueno, pues, hay que estar muy atento también, porque hay que reconocer el trabajo enorme que ha tenido toda la comunidad educativa, los chavales y chavalas, el profesorado y también el colectivo de padres y madres, porque aquí se ha implicado absolutamente todo el mundo. Excepciones habrá, como en todas partes, pero desde luego lo general ha sido esa implicación. Y aquí en Todo va bien Guadix también lo hemos estado viendo desde el principio, con muchísimas aportaciones por parte también de distintos colegios y distintos profesionales del mundo de la educación. Rafael Bailón es un ejemplo, o también el Colegio Montechullo, ¿no? Ha sido otro de los ejemplos que hemos podido tener durante este tiempo. Así que, bueno, pues nuestra solidaridad y nuestro apoyo también con todos los profesores. Muy bien, y llegamos hoy nos ha quedado un podcast muy seriote, ¿eh? Jesús Javier, hemos estado serios hoy. Hemos tratado temas bastante serios, y como yo siempre he dicho, el que nosotros queramos hablar de optimismo y queramos
ayudar a la gente con ese optimismo es porque, bueno, la situación es bastante complicada y hoy hemos tocado temas pues como el de la violencia de género, hemos tocado temas como, bueno, pues como ese cambio de carácter que se nos está produciendo a raíz de la intervención de María Jesús Ortiz Moreiro, ¿no? Ese cambio de carácter y tal. Bueno, pues la realidad está ahí. Lo que tenemos que hacer, y como hemos dicho también en algún momento, es que tenemos que trabajar nosotros para que todo vaya mejor y para que mantengamos ese buen estado de ánimo y hacer más fácil la convivencia con todo el mundo, porque todos lo estamos pasando mal. Todos lo estamos pasando mal y todos tenemos en nuestras manos aportar nuestro pequeñito granito de arena, como nos contaba también ayer Mati en ese cuento que siempre viene con una enseñanza. Todo pequeño gesto tiene una gran significación, así que eso lo tenemos siempre muy presente. Y bueno, pues nuestra función sigue siendo la misma, manteneros a todos informados, contaros la actualidad más cercana, manteneros conectados y traer temas que pensamos que pueden ser de interés. Y hoy recuperamos un tema, ya lo adelantábamos el otro día, que bueno, nos viene muy bien nos ha venido muy bien tenerlo en cuenta durante todo el confinamiento y nos viene también muy bien para esta nueva etapa que vamos afrontando ya. Pero quién más, quién menos ha tenido algún problemilla cuando ha recurrido a la ropa de verano. Ahora que también cambia las temperaturas, hemos abierto el armario, hemos sacado la ropa del año pasado y... Bueno, no voy a hablar mucho de ese tema, porque voy a poner solución. Sí, lo mejor es poner solución y bueno, también aceptar las nuevas realidades. No pasa nada. Siempre hay otras tallas disponibles en el mercado. Sin pero es muy importante porque tenemos soluciones. Pero... Exacto, hay soluciones para todo. Y una buena solución es tener en cuenta una buena alimentación. Y para tener buenos consejos, nada mejor que hablar con una gran nutricionista. Pues sí, vamos a hablar hoy con Ana María Sierra, nutricionista, que nos acompañaba en en el segundo programa de Todo va bien Guadix, que también ha hecho sus aportaciones, ha hecho sus intervenciones aquí a lo largo de este tiempo en el programa y que hoy, bueno, pues vamos a volver a recurrir a ella para que nos tranquilice un poco y para saber que existen soluciones a este problema de la talla de nuestra ropa, o a ese problema que tenemos nosotros con la comida. Así que con ella me voy a quedar a continuación, Pilar. Perfecto, pues yo me voy a quedar escuchando muy atentamente, tomando nota como siempre, y bueno, a ti, Jesús Javier, te escucho mañana. Yo tomando nota y pidiendo cita. También, es importante. Bueno, Jesús Javier, pues un beso muy grande para ti y para todos. Seguimos mañana con Todo va bien Guadix. Un besazo enorme, cuídate y cuida a los tuyos. Me pregunto si es verdad que todo va bien Guadix, si se ve luz al final, si todo va bien Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien Guadix. Todo va bien Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien Guadix. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa y bueno, ustedes habrán visto que hay por ahí un meme que circula que con esto del confinamiento una de las cosas que se ha comprobado es que los pantalones, la ropa en general ha cambiado de talla. Bueno, pues no es tanto la ropa la que ha cambiado, la que se ha quedado más estrecha, sino que nosotros hemos aumentado un poco. Les advertimos al principio de nuestro viaje en este podcast, estuvimos hablando con Ana María Sierra, que es nutricionista y nos estuvo dando una serie de pautas.
Pero bueno, es posible que más de uno, entre los que me incluyo, nos hayamos despistado con esto de abrir el pico. Así que vamos a repetir también vamos a repetir en el día de hoy, pues para reforzar algunos de los conceptos que hablábamos en aquella ocasión y para saber cómo nos hemos comportado en general y cuáles son las preocupaciones actuales en relación a nuestra dieta, en relación a nuestro peso, en relación a nuestra forma física. Y para todo ello volvemos a repetir visita a nuestra nutricionista de cabecera, Ana María Sierra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, Aquí estamos, trabajando mucho. ¿trabajando mucho? ¿Eso por qué, Ana Mari? Porque han aumentado las preocupaciones después de estos 2 meses de estar confinados y sin poder movernos de casa. ¿Ha aumentado la preocupación por el peso o porque han cambiado las formas de trabajo también un poco? Bueno, aparte han cambiado un poco también las formas de trabajo. Yo creo que no soy la única que ha cambiado al teletrabajo, ¿no? Por esta situación. Pero el aumento viene debido a que ha aumentado esa preocupación por las personas en cuanto han visto que se ha podido salir, han empezado a hacer deporte y se han dado cuenta de que estos 2 meses han descuidado la alimentación. Esto ya se sabía que iba a ocurrir porque 2 meses en casa sin poder salir, lo lógico es pues que se aumente algo de peso porque no estamos haciendo actividad. O sea, en el mejor de los casos era normal que se aumentara. Precisamente por esa parte de inactividad física que teníamos, ¿no? Pero es que aún así esa ansiedad, esas preocupaciones que hemos tenido nos han llevado a hacer muchos viajes a la nevera. Entonces el problema está aquí. Tenemos personas con 4 o 5 kilos más, así que de ahí viene el aumento de trabajo. Bueno, tenemos gente que ha aumentado de peso, hemos utilizado, mira que lo advertiste, la nevera no es la solución a nuestros problemas y bueno, a pesar de ello se ha producido. Han saltado las alarmas, quizá una de las alarmas haya sido el contorno, ¿no? haya sido la talla. Sí. Y cuando nos hayamos ido a meter en el pantalón que llevábamos el día 13 de marzo, pues hemos comprobado que todo este tiempo en chándal, pues el elástico nos ha estado mintiendo, nos ha estado traicionando un poco. Habla la voz de la experiencia, Ana Mari. Pero hay que ponerse dramáticos. No es cuestión de dramatizar la situación, simplemente de aprender de ello. Y ahora pues estamos todavía a tiempo de coger esos consejos que yo di en un inicio y volver a retomar la alimentación saludable. Las claves, digamos, para ello son volver a nuestro plato saludable, este que yo siempre hago referencia, ¿no? El plato de Harvard, para quien quiera más información sobre él. Y en este plato sabemos que representa lo que supone una comida, ¿no? Y en cada comida tendremos que tener una ración muy importante de verdura, de forma generalizada, una ración muy importante de verdura, nuestra ración de proteína, carne, pescado, huevo, y luego una ración de hidratos de carbono de calidad. Aquí es donde entraría un poco en juego la individualidad de cada persona. Si yo, por ejemplo, no estoy haciendo mucho deporte, pues esa cantidad de hidratos de carbono debe de ser inferior, ¿no? Si yo, sin embargo, estoy haciendo un deporte importante y me hago una carrera o estoy haciendo ejercicios de fuerza y estoy demasiado activo, pues puedo meter esos hidratos de carbono en cada comida siempre y cuando sean de calidad. Me refiero pues a un pan integral, a una pasta integral, un arroz, una quinoa. Y volviendo a ese plato saludable junto con una cantidad de fruta de 2 a 5 raciones al día y bebiendo muchísima agua y estando activos, el problema se soluciona, vamos, pero hay que tener esa motivación y hacerlo, porque si volvemos a los hábitos que hemos aprendido en el confinamiento, pues nos va a costar salir un poco de la situación, que eso suele ser muy común, ¿eh? Uh-huh. Nos hemos acostumbrado, digamos, a resolver los problemas con la nevera. Uh-huh. Hemos acostumbrado también al paladar a otros sabores y quizá ahora estemos un poquito perezosos. Estamos también en una etapa en la que, bueno, continúa el estado de alarma, continúa
tenemos que medir un poco lo que son las salidas, no es la normalidad, hablamos de nueva normalidad, pero por lo tanto también la actividad física puede cambiar. Hay mucha gente que continúa teletrabajando en casa, lo que quiere decir pues que tiene demasiado cerca las tentaciones de la nevera o de la despensa, no se trasladan o no van al trabajo andando, caminando. En fin, estamos en un momento intermedio entre una cosa y la normalidad absoluta, ¿no? Sí, yo el consejo que di en su momento y el que vuelvo a dar ahora, y creo que es básico, es esencial, es no tener en casa aquellos productos, porque ni siquiera los llamo alimentos, me refiero a productos, cuando hablamos de ultraprocesados, ¿no?, que nos sugieran un problema a nivel de nosotros cuando tenemos, por ejemplo, en la despensa, yo hablo en función de mi experiencia y de lo que me cuentan mis pacientes, ¿no? Cuando en la despensa tenemos algún dulce o tenemos la tableta de chocolate o tenemos algunos snacks tipo patatas de estas de bolsa, si lo tenemos, nuestro pensamiento mientras estés teletrabajando es que cuando termine voy a ir a por él. Entonces, si no lo tengo, y repito que es lo más importante y esencial, si no lo tengo, cuando yo me levante de lo que esté haciendo, del teletrabajo, de estar leyendo, de lo que sea, voy a buscar otra alternativa. ¿Y qué alternativa sería la que debería de buscar? Pues la saludable, si tengo frutas, si tengo yogur, si tengo para hacer otras opciones, como por ejemplo batidos que sean saludables, voy a ir al final a la saludable. Pero si tengo el chocolate en la despensa, pues al final me lo voy a comer. Es muy importante que cuando hagamos la compra, la hagamos en función de lo que necesitamos y comprando productos saludables. Y totalmente fuera de esa lista todos los procesados que se nos puedan pasar por la cabeza. Esa es una de las soluciones a ese problema. Quien evita la ocasión evita el peligro, ¿no? Es efectivamente. La frase clásica. Bueno, quizá también en este confinamiento hemos ido pasando también, aunque ahora estemos hablando de fases, también hemos ido pasando por fases de motivación, etcétera. Al principio nos apuntábamos a todas las actividades de gimnasia a través de internet, a todas las actividades de actividad física, ¿no?, a través de internet, y luego hubo un momento en el que todo el mundo se pasó a la repostería, ¿no? Y pasamos a un momento en el que todo el mundo pues empezó con las harinas y demás. Y bueno, hemos cambiado una cosa por otra. La repostería en casa es buena, es saludable, o al menos es más saludable que la industrial, pero también con moderación, sobre todo los temas relacionados con azúcares, ¿no? Efectivamente. Que sea casero no implica que sea saludable. Vamos a ver, es cierto que con respecto a una bollería industrial, pues siempre va a ser preferible lo que hagamos en casa, algo casero, ¿vale? Un bizcocho casero no va a ser lo mismo que una magdalena que yo me compré en un supermercado, ¿no? Pero sí es cierto que aún así también hay maneras de elaborar esos productos en casa o esa bollería. La mayoría de la gente los bizcochos lo ha elaborado pues tradicionalmente, o sea, con toda su azúcar, con su harina, con su chocolate, con todo al completo, ¿no? Al final se crea una falsa idea de que al haberlo hecho en casa, pues puedo consumírmelo entero si quiero, porque es casero, y en realidad eso no es cierto, porque aunque sea casero nos está aportando una gran cantidad de calorías que nosotros difícilmente vamos a poder quemar si no realizamos una actividad física intensa a lo largo del día. Entonces, está muy bien que sea casero, pero tendremos que mirar dos puntos. Primero, podemos hacerlo casero, pero mejorando esa receta tradicional, es decir, pues quizás no utilizando tanta azúcar o no utilizando incluso azúcar y utilizando frutas desecadas, por ejemplo, o los dátiles, que nos pueden dar ese toque dulce, ¿no? Y por un lado eso, hacer un postre casero mejorando la receta tradicional, que no nos aporte tanto azúcar, y segundo, hacerlo de forma esporádica. O sea, que sea casero no implica que lo tengamos que consumir diariamente.
¿vale? Entonces eso esporádicamente, cuando haya alguna celebración o en algún momento de ocio esporádico, está muy bien, pero no como rutina de tener en casa el bizcocho y consumirlo todos los días. No, porque entonces veremos nuestra báscula aumentar seguramente. Uh-huh. En esto de la alimentación somos muy hábiles engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, esto de como es casero, pues no pasa nada. Sí. Como quedan días por delante, bueno, pues tengo tiempo de recuperar, pero al final todo suma, ¿no? Totalmente. Tenemos que ser muy conscientes. Yo creo que en realidad nosotros sabemos cuando nos engañamos a nosotros mismos, eso está claro. Pero la clave está en ser conscientes, en pararnos, en ver, en observar lo que estamos comiendo. Eso es muy importante. A veces engullimos y comemos, pues es la hora de comer, pues ¿qué es lo que toca esto? Pues para adentro. No, es importante que nosotros veamos que la alimentación se produce diariamente y que es necesaria y esencial. Entonces, en el momento en el que nos sentemos en la mesa a comer, observemos lo que vamos a comer, qué nos vamos a llevar a la boca. Es una buena pregunta que podemos plantearnos y descifrar ese mensaje, ¿no? Pues mira, pues voy a comer hidratos, voy a tomar verdura, voy a comer proteína, o a lo mejor estoy tomando grasa saturada, estoy tomando el embutido, estoy tomando más cantidad de pan del que debo, estoy bebiendo cerveza con la comida. Todas estas cosas, si somos conscientes, creo que también es un punto clave para el cambio de cada persona, ¿no? En el momento en el que te das cuenta de lo que estás comiendo y le prestas atención a cosas que piensas que no te están influyendo, pues es el inicio de ese cambio. Pero claro, es difícil, cuesta darse cuenta. Uh-huh. Uno de los artículos que también ha sido estrella en este confinamiento ha sido el alcohol, ¿no? Para consumo doméstico. Uh-huh. Y el alcohol siempre lo habéis dicho vosotros los nutricionistas, son calorías vacías. Totalmente. El alcohol, bueno, siempre se ha defendido, ¿no? Digámoslo así, que si una copita de vino, que si esta cerveza sí me la puedo tomar, que pues mira, el alcohol es alcohol y como tal es un tóxico para el organismo. Sé que decirlo me va a crear muchos enemigos, pero es así. O sea, es un tóxico. Nosotros como profesionales de la salud nunca podemos recomendar el alcohol. Uh-huh. Es cierto que, bueno, cuando salimos de ocio, frente a otras bebidas, tipo refresco, no voy a decir marcas, pero bueno, tipo refresco azucarado y tal, pues a lo mejor es preferible tomarse una cerveza sin alcohol o tomarse una copita de vino, ¿vale? En un momento de ocio, pero no debe de ser la bebida que nosotros tomemos en casa durante la comida, durante la cena, en absoluto, ¿vale? Porque no deja de ser un tóxico y no es saludable. A pesar del montón de estudios que hay con respecto al vino, que sí es saludable, tal, pues no, es saludable, digamos, los polifenoles que nos puede ofrecer el vino o los antioxidantes, pero es que eso lo encontramos también en las frutas. Entonces no tenemos excusa, ¿vale? No tenemos excusa. Bueno, Ana Mari, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Me imagino que una de las cosas quizá más práctica es ponerse en contacto contigo, ponerse en contacto con cualquier otro nutricionista y que nos vayáis guiando, porque, bueno, aquí podemos hablar durante un cuarto de hora, pero una sesión, por ejemplo, contigo dura casi media hora o algo más, ¿no? Sí, las sesiones iniciales normalmente duran 1 hora y luego ya cuando ya nos conocemos normalmente unos 30-40 minutos aproximadamente. Uh-huh. Cuando ya nos conocemos, ¿ya? Sí, nos conocemos un poco. Ya sabemos de qué pie cojea cada uno, ¿no? Sí. Uh-huh. Es ponerse en manos de un profesional y no dejarse guiar por revistas y no, cosas así es por importante. el estilo. Es importante en este momento que podemos andar un poco con prisas, sobre todo que el verano ya está ahí, que vamos a empezar a salir a la calle, a lucir cuerpo y bueno, puede ser una trampa esto de las dietas de revista y demás, ¿no? Normalmente esta época es conflictiva en este aspecto. Pues imagínate, ahora es el doble de conflictiva por la situación de la que venimos y en la que estamos todavía.
Entonces, sí es verdad que te encuentras muchas personas con un estado de desesperación porque ven que la ropa no les queda bien, que empieza a entrar el buen tiempo, que salen, no se encuentran a gusto con su cuerpo y recurren a la rapidez, a la dieta típica de Internet, que podemos encontrarnos millones, o a la dieta típica de las revistas, o a la dieta que me ha pasado el vecino. Y yo quiero hacer de verdad hincapié en esto. La dieta, mal llamada, ¿vale? Vamos a decir, la forma de alimentarnos, tiene que ser individualizada en todo momento, porque tiene muchos factores alrededor. O sea, en la alimentación de una persona influye su trabajo, influye su aspecto familiar, su entorno, familiar, influye su manera de percibir la comida, si hay hambre emocional o no hay hambre emocional, si ha hecho dietas anteriores, qué concepto tiene sobre la alimentación, influye su forma de comprar. Son tantísimas cosas las que influyen en este aspecto de la alimentación, que coger la dieta de un vecino o coger una dieta de Internet, que además pueden ser muy peligrosas, pero me reitero, muy peligrosas, no es la solución. La solución es ponerse en manos de un especialista, de un dietista nutricionista que le haga ver todo esto y que le enseñe a comer, ¿vale? No que le dé una pauta alimentaria de cajón o una dieta que le diga, venga, pues hazme esto y ya está. No, que le enseñe a comer, que le enseñe a ser consciente de todo eso que hablaba antes y a empezar a hacer pequeños cambios, que las prisas nunca son buenas, ¿vale? Pequeños cambios para que esto sea duradero en el tiempo y la persona sepa gestionar cualquier conflicto, ¿no? Un confinamiento, que esperemos que no nos tenga que ocurrir de nuevo, ¿no? Pero, no sé, una etapa de vacaciones en la que nos descontrolamos un poco, un verano, no sé, una salida fuera de casa. Esa es la clave, porque si yo sé controlar y sé comer bien, ¿no? En cualquier circunstancia, pues nunca le voy a temer al peso ni a que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, lo importante es eso, buscar ayuda profesional y además, si hace falta más compañeros, me refiero, por ejemplo, en el aspecto psicológico, que puedan ayudar a la persona, porque es muy común que el hambre emocional sea la culpable del aumento de peso de mucha gente, pues también no pasa nada, se busca y entre todos ayudamos a que esa persona pueda tener un equilibrio mayor con la alimentación. Reeducarnos, ¿no? Reeducarnos en nuestra relación con la alimentación. Pues, Ana María Sierra, muchísimas gracias por atendernos y por estar pendientes también de nuestra salud y de nuestra alimentación. Y ya sabes que estaremos siempre pendientes de tus buenos consejos. Pues muchas gracias a vosotros y que aquí estoy para lo que haga falta, ¿vale? Fuertísimo abrazo. Un fuerte abrazo. Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix.